Olis, olis, yo soy Jime Pop. Baby, you and I, we got what they'll never be. You know I'm right. So tell me what you're waiting for when you're here with me. No skies will die. You should. Hola amigos, hoy les traigo un story time, no sé qué número es. Créanme que este story time ya lo había grabado hace como 3 semanas, pero créanme que se me reseteó el celular y se me borró, ya está editado estaba, pero se me borró antes de que lo pudiera subir. Háganse de cuenta que yo prendí mi celular para hacer mi rutina de mañana y dije, pues al rato lo subo. Ya estaba editado, sí, y cuando lo lograron prender, porque háganse de cuenta que se me apagó, eh, se había borrado, ya ni siquiera la grabación normal estaba. Pero hoy les traigo una historia también de por qué no tengo papá en mi historia con él. La verdad que quería hacerlo desde ese día, les digo, porque como fue Día del Padre, lo grabé ese día, dije, pues sería lo más bonito que puede ser yo. Y además porque mi papá, créanme que él sí alcanzó a ver cuando abrí el canal. A él le hubiera gustado que grabara con él o que lo incluyera. Nada más que hubo dificultades con mi papá en ese tiempo por una situación en que pasamos, pero pues aquí se los traigo. Y además porque como ya les dije a mí me gusta hacer mucho videos de mis experiencias, y en especial de mi vida, documentar de alguna forma puntos importantes de mi vida, no digamos, no documentar qué hago cada día, porque créanme que además de que pues luego mi vida es bien rutinaria, me gusta más documentar estos pequeños puntos. Y sí, la verdad que sí, es que es este video del por qué no tengo papá. Por los que no lo conocieron, pues para que vean por qué lo menciono tanto y por qué. Primero que nada, mi papá se llamaba Francisco. Yo le decía papá Pancho. Yo le decía papá Pancho, me gustaba mucho decir así, papá o papi, un tiempo que nada más le decía pa. En los últimos años nada más le decía así, de chiquita le decía papi. Pero principalmente en mi casa le decíamos papá Pancho, porque Pancho es uno de los diminutivos de Francisco. Entonces, la principal cosa es porque no tengo. Mi papá falleció. Yo soy huérfana de papá desde hace 5 años. Les digo, mi papá aún vivía cuando yo comencé a abrir el canal, cuando yo tenía 17 y medio, casi 18, cuando abrí el canal. Y cuando le dije, créanme que yo se lo dije a mi papá. Le dije, oye papá, porque él comenzó a ver que yo veía videos así de chicas de mi edad documentando su vida, que y aparte como que eran de mi edad y yo le hablaba de ellas a mi papá y le pregunté, le dije, oye, ¿me dejas tener uno si no fuera tan dependiente? Porque sí, créanme que no estoy yo para todo, lo he hecho 1000 veces. Con decirles que tengo que esperar a mamá para que me peine, si no, no puedo grabar. Pero eso es una situación de que nunca pude. Desde que tenía como 9 años, que es más o menos la edad que se comienzan a arreglar las niñas. Entonces, pues créanme que yo no lo quería abrir. Y, y fíjense que pues él no estuvo tan de acuerdo cuando lo abrí, pero me dijo, oye, pues ya, ¿qué le digo? Pero mi, mi papá falleció el 9 de mayo del 2021. Mi papá tenía insuficiencia renal. En uno de los videos lo dije. Mi papá tenía insuficiencia renal más hipertensión y luego su carácter
Y como les digo, las situaciones que estábamos pasando en ese tiempo, porque además de la pandemia había situaciones un poquito complicadas aquí en mi casa. Entonces créanme que él era una persona muy fuerte de carácter, no se callaba. Entonces créanme que eso le afectó más, adelantó su muerte. Mi papá, él se había enfermado a los 18 años, a los 18 años le diagnosticaron una de las enfermedades, no sé cuál fue el primero, no sé si primero desarrolló la hipertensión o no sé si primero desarrolló la insuficiencia, pero sí, desde muy joven me, me tuvo a los 23 años, a los 24 años lo trasplantaron. Cuando yo cumplí 14 volvió a enfermar. Duró 4 años enfermo. Duró 4 años enfermo con decirles, todos ustedes saben que yo cumplo en mayo, yo cumplo el 3 de mayo. Mi papá se fue al hospital el día 28 de abril de 2021, duró una semana en el hospital, exactamente el día 13 de mayo lo estaban operando. Ya se imaginarán, yo estuve sola ese día y créanme que eso fue muy fuerte para mí. Además de que pues yo viví cuando se le rompió una vena. Se le rompió una vena al cerebro porque en realidad mi papá murió de esas dos enfermedades, le provocó un derrame cerebral. Yo estaba ese día con él. Estaba aquí con él sola y con mi hermanito. Pues solamente quiero mencionar eso. Pero créanme que siempre menciono a mi papá y hago alusión a mi papá porque psicológicamente ya se los puedo decir. Mi papá era una persona súper carismática. Tenía un carisma que te ponía de buenas. Tenía esa agilidad de estar alegre siempre, de ponerte de buenas, de convivir. Mi papá yo era la luz de su vida. Él tenía un cariño especial conmigo, bueno, también porque pues era mujer. Era mujer y mis hermanos pues son hombres. El chiquito y mi otro hermano, pero mi mamá decía, Jimena, eso siempre pasa con los papás. Pero no créanme que mi papá hasta subió mi autoestima, así se los puedo decir. Mi papá por la forma en que me mostró que yo era importante en su vida. Y así créanme que hasta la autoestima me subió. Que yo fui, me dejó la idea de que yo fui la razón por la que no se dejó morir. Porque créanme que cuando a mí me diagnosticaron este padecimiento, fue también cuando él se enfermó la primera vez. Entonces, pues eso es lo que les puedo decir. Mi papá era una persona amante de la vida. Mi papá fue el que me enseñó a darle sentido a todo, aunque mis cumpleaños a veces sean pichicatos, me enseñó que pues estoy cumpliendo un año más. Era muy inteligente, mi papá era muy inteligente, pero inteligente no de que sabía todo, inteligente de esas personas que saben resolver, que saben resolver, saben actuar. Mi papá nada más pasaba algo y luego se paraba y hacía esto y esto y esto. Si alguna vez vieron la película de Titanic y vieron a Jack, van a saber de qué hablo. Mi papá era así como Jack. Mi papá sí tenía como les digo, tenía un carácter fuerte. Era como yo que nos enojamos muy fuerte de repente, pero sabía hacer las cosas y sin eso él no hubiera podido resolver muchas cosas. Mis hermanos se los pueden decir. Para los que no lo conocieron, estoy segura que les hubiera gustado conocerlo. Les hubiera gustado conocerlo. Y para mí, créanme que su muerte fue un poquito triste y impactante porque además de la fecha que cayó
yo tenía una situación muy triste con él, me peleé muy fuerte con él, porque pasó y lo hablé con mi psicóloga, yo llegué a sentir que mi papá no entendía mis preferencias, mentalidad y gustos de mujer. Mi papá tenía tan, tan presente el querer lograr caminar como que yo sentía que no tomaba mucho en cuenta la situación de que pues yo como mujer iba a preferir arreglarme, perder el tiempo en estarme arreglando, en estar haciendo cosas de mujer o así, o simplemente por el hecho de que el estarme arreglando me quita mucho tiempo. Si por sí a mí todo me lleva más tiempo, imagínense esto. Pero para mí eso era lo que me hacía feliz y fue lo que me causó problemas con él también. También la situación en la escuela donde estaba, para los que vieron el video de por qué no había acabado la prepa, fue también por esa situación. Que la situación con mi papá estaba muy tensa, pero no se me va a olvidar que mi papá cuando estaba con él, sí, de repente yo me angustiaba por esta situación de que no me gustaba cómo reaccionaba, pero él podía hacerme pasar un día increíble, aunque ya fuera grande. Y se los puedo decir así. El grupo CD9, que la mayoría de ustedes saben que soy coder, saben que soy coder, el grupo de CD9 lo conocí por él. Él no era coder, o sea, él no lo seguía, pero como les digo, él tenía la capacidad de enterarse de lo que pasaba en el mundo muy rápido, y como en ese tiempo yo tenía todavía gustos de niña, aunque ya estaba creciendo, pues mi papá quería abrirme el mundo y él me los presentó. Afortunadamente nos encontramos una revista en una plaza y él me la enseñó, hasta me la bajó. Me dijo, mira Jimena, ahorita las mujeres están locas por estos chicos, y me la dio. Y después yo me volví coder. Esa es otra historia, pero con decirles que mi papá, si él podía quedarse todo el día en la tarde conmigo en mi cama haciéndome cariñitos, simplemente acompañarme, se chutaba los remix completos de ellos, porque él era de música estruendosa y rockera, pues ellos son una cosa totalmente diferente. Aún así mi papá, él bajaba las canciones. Cuando era niña, él se ponía a jugar conmigo. Una vez estaba jugando creo que a modelar con mis Barbies, a hacerlas como modelos. Se puso a grabar para que vean por qué es muy fuerte. Pero hubo una situación con el de que él siempre le apasionó el béisbol. Era su pasión, era algo así. Si ustedes le ponían un programa de béisbol, un partido, no te hacía caso. Tú puedes estar hablando así cada rato, Pancho, Pancho, o le estuvieras preguntando algo, Pancho, y él estaba más viendo que ya habían metido un home run o no sé qué, y parecía que tú estabas hablando con la pared. Mi papá obviamente deseó que yo jugara béisbol, pero cosa que a mí nunca me gustó el béisbol. Nunca se lo dije así a mi papá, le dije, perdóname, no es nada contra ti, pero no me gusta. No me gusta, y eso como que le dolió a él, y sentí que quedó como el sentido. Pero ustedes no sé si crean en las casualidades, pero para mí el haber encontrado mi grupo de baile, Dancer Wheels, mi grupo de baile Dancer Wheels, exactamente en el Día del Padre, lo encontré. Y exactamente 2 meses después de que él había fallecido, para mí no fue una casualidad. Yo tengo mis creencias de que todo pasa por algo y que todo está escrito. Pero fue demasiada casualidad que lo haya encontrado ese día, que yo estaba pues en mero duelo y dolida por
la cercanía y el apego que tenía con mi papá. Entonces para mí no fue una casualidad. Para mí, créanme que Dancer Wills fue mi escape. Hasta mi hermanito les puede decir que mi papá era una persona que todo el mundo deseaba. Y eso que él nada más llegó a convivir 4 años con él. Y nada más era eso lo que les quería platicar, que pues soy huérfana. Que mi papá era una persona que subió mi autoestima. Que mi papá era una persona muy querida por todos. Mucha gente lloró. Mucha gente vino a su velorio. Pusieron hasta en la ofrenda de Día de Muertos, la pusieron en el deportivo donde él jugaba, donde él llegó a jugar béisbol. Las personas que no lo conocieron de la forma que habló de él, se dan cuenta cómo era él sin conocerlo. Y pues era eso lo que les quería platicar, les quería dar un consejo. Traten de no cerrarse. Porque créanme que yo me cerré mucho con él. Si a lo mejor él no entendía muchas cosas y lo hablé con mi psicóloga y en cosas sí me dio la razón a mí. Pero no se cierren porque pasa eso. Que de repente la vida es muy cañona y te da muchas vueltas. De repente ya no vuelves a ver a la persona. Háganse cuenta de que yo me había peleado con él una o 2 semanas antes de que se fue al hospital. Se llegó a reconciliar conmigo, o sea, me comenzó a hablar, comenzó a hacerme otra vez sus juegos, porque créanme que mi papá casi no me retía al habla, porque la verdad que sí me quería un chorro, pero dejó de ser tierno, dejó de hacer las cosas que a mí me gustaban. Entonces que una semana después ya no lo haya vuelto a ver, de que de repente yo estaba pasando un día normal con él y no lo haya vuelto a ver después de ese día, hasta que regresó ya en un ataúd. Les digo que aprovechen, porque no saben en qué momento. Si se pelearon con alguien, traten de arreglarlo, traten de no quedar mal. Si por ejemplo es un amigo, háganse cuando es un amigo de la primaria, tú ya estás en sexto de primaria y estás por salir. Si te peleaste con él, no intenten regresar la amistad, o por lo menos que no terminen así, porque pasa esto y no saben cuánto duele. Y pues ahorita para mí la mejor forma de recordarlo y sentirlo cerca de mí es no olvidar sus enseñanzas, hablar de él, sanar por lo menos mi alma en cuestión de él, porque a él ya no le puedo decir, ya no le puedo hacer nada, pero en cuestión mía, como algo que ya hice, de hacer una carta diciéndole lo que llegue a sentir, para mí es una forma de sanación. Hablar o mencionarlo, digamos, como tomarlo en cuenta en cuestiones que me gustan, como esto, o digamos en mis pulseras, ponerlo del color que le gustaba a él, o si me piden algo de deportes, poner el béisbol. Es la única forma que yo sané primero el duelo de su pérdida y sané el duelo de no haberle podido pedir perdón. Y ese es el consejo que les doy. Espero que les haya gustado. Los que lo conocían pues ya sabrán que todo tenía que ser una síntesis, porque si no este video iba a durar un buen. Y nada más, espero que les haya gustado. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Les mando un beso, corazón. Un abrazo a todos los papás atrasados, pero les digo que se me había borrado. Yo lo había dejado para ese día, pero se me borró. Y espero verlos en un próximo video. Bye.